Los saludo, hermanitos, en el nombre del Señor, en la divina voluntad, deseándoles a todos unas felices Pascuas. Yo soy Juliana Bedoya. Meses atrás enviaron una foto mía para pedirles que oraran por mi salud, ya que estaba en unas condiciones muy críticas, enfermé de COVID y por esta razón tuve que pasar por el proceso de intubación y varios meses de hospitalización desde el mes de diciembre hasta el 19 de marzo, que gracias a Dios y por la intercesión y el patrocinio de San José pude salir ese día. El día de hoy quiero compartirles mi testimonio para la gloria de Dios y el bien de todas nuestras almas. Es mi experiencia, lo que viví, y en el nombre del Señor espero que pueda ser de crecimiento para todos. Dentro del tiempo que estuve hospitalizada, inconsciente, que estuve intubada parte del tiempo, puedo contarles que nunca me desconecté de la realidad de mi estado. Es decir, en mi estado de inconsciencia sabía que iba a morir, pero sin embargo todo el tiempo me encontré en una lucha muy fuerte por no hacerlo. Y aquí viene este momento que el Señor en su infinita misericordia me permitió vivir, y fue un instante en el que me encontré en una especie de sala como en una funeraria. Era una especie de funeraria donde era de dos niveles. En el primer nivel estábamos, digamos, los cadáveres para el mundo, pero entre nosotros nos veíamos y estábamos vivos. Hermanitos, la muerte no existe, no existe. En el momento que nosotros salimos de este plano terrenal, nosotros seguimos vivos, común y corriente, ya no sintiendo en una carne, sino sintiendo en la esencia como de nuestra alma. En ese momento, yo sabiendo que estaba ante los ojos del mundo muerta, pero que yo me sentía más viva que nunca, me encontraba en una especie como de un vagón, en esa parte de la funeraria. Y les puedo decir que no solamente ahí, sino durante todos los diferentes momentos y cosas que pude vivir, era una angustia profunda. Cuando yo les digo en el nombre del Señor, era una angustia profunda por no dejarme morir. Yo no quería morir porque me sentía vacía y porque sabía que si moría yo no iba a ir al cielo. Todo el tiempo tenía el terror de irme al infierno. En ese momento que yo estaba en ese punto, como en ese vagón, ahí habían muchas almas más. Y habían almas, habían niños medianos, una estatura mediana, había gente joven, adulta. Éramos muchos en esos vagones, pero viéndonos nadie hablaba con nadie, nadie interactuaba con nadie, porque cada uno estaba sumido en una tristeza profunda, profunda, profunda. Habían unos que tenían unos rostros grises, grises, y una tristeza, una desesperanza, una incapacidad de ayudarse en ellos mismos, como que ya no podían hacer nada. Yo estaba en ese punto con mucha angustia, suplicando a Dios que me diera una oportunidad, poder salir de ahí. En la parte de arriba, como en el segundo piso de esa funeraria, yo podía ver a través de un vidrio grande a las personas que llegaban a orar a unos osarios muy bonitos en madera. Venían unas poquitas personas a orar y oraban, pero esas oraciones no nos llegaban a nosotros porque eran oraciones como específicas para ciertas almas. Y sin embargo, yo desde ahí donde estaba les gritaba que me ayudaran a salir de ahí, que yo no estaba muerta, que no me dejaran morir, que me ayudaran, pero ellas no me podían ni ver ni escuchar. En medio de esa angustia y de ese suplicar una ayuda, que me dijeran qué tenía que hacer o cómo podía salir de ahí, llega una niña de alrededor de unos 12, 13 años, bella ella, con su cabello a la cintura, y esta niña podía vernos y podía hablarnos. A esta niña le pido ayuda
le digo que me ayude y ella me dice que si quiero salir de ahí, que le ore a las almas del purgatorio, a las que yo ayudé a salir cuando estaba viva. En ese momento yo trato de recordar qué almas ayudé, pero específicamente no se me venía ninguna. Y de repente surgieron como algunas poquitas que se podían contar con los dedos de mi mano, no eran muchas, eran unas poquitas que se me fueron como viniendo a la mente y empezaron a descender unas lucecitas, eran ellas. Lo que yo tenía que hacer era coger una lucecita de esas para que me ayudara a salir de ahí de donde yo estaba, en ese vagón, para no irme al infierno, que era mi terror, para no morirme. Cuando yo quise salir, me coge en mi mano izquierda una persona que estaba a ese lado. Cuando yo volteo a ver, era mi abuela paterna. Ella se llama Inés Rúa, por la que les pido oración. Y mi abuela paterna me coge y yo la miro y yo le digo, Mita. Y ella me dice, mija, por favor, no me deje aquí. Y yo le dije, Mita, yo le juro que yo no la voy a dejar ahí, pero por favor suélteme que yo me quiero ir. Y ella decía, mi hija, no me deje aquí. Y forcejamos mucho rato y ella no me soltaba y yo trataba de soltarme y yo le decía, Mita, suélteme, suélteme, pero por favor déjeme ir, yo le juro que yo no la dejo aquí. En el momento que mi abuela me suelta, voy a tratar de coger esa lucecita, que era un alma que venía a ayudarme, pero ya se habían ido. No pude. En ese momento me invade una tristeza profunda, una desolación, un desconsuelo, una angustia. Y inicia el proceso, inicia y arranca como los vagones empiezan a mover hacia un punto mucho más profundo. Cuando llegan unos metros, siempre un recorrido largo adelante, la tierra como que se abre, como si fuera cáscaras de huevo, se va abriendo y caemos más profundo los que estábamos en ese vagón. Al caer más profundo llegamos como a unas habitaciones que están en obra negra, muy oscuras, pero estando oscuras podíamos vernos, pero nos veíamos sin importarnos el uno por el otro, porque cada uno estaba sumido en su tristeza, en su desesperanza. Eran rostros de desesperanza, de abandono, de tristeza profunda y mucha oscuridad, mucha oscuridad. Yo me ubico en una de ellas y me quedo sumida en una tristeza infinita, pensando que ya no había nada más por mí y que ese iba a ser mi lugar. Aquí termino esta parte. Dentro de todo ese proceso y de diferentes momentos que viví, quiero en el nombre del Señor compartirles lo siguiente. Durante todo el tiempo yo luchaba para no morirme, porque como les dije anteriormente me sentía vacía. Dentro de esa lucha, yo quise muchas veces orar y no pude. No me salía la oración, no era capaz. Pero se venía a mi mente el recuerdo de muchas oraciones que pude haber hecho y no hice, o porque tuve pereza o estuve muy ocupada. Y adicional a eso, se me venía el sentimiento de las oraciones que yo hice en vida por cumplir. O por cumplir con X grupo, o porque tocaba. Y todas esas oraciones llegaban a mí y lo que hacían eran atormentarme más porque no me servían para nada. Hermanos, en el nombre del Señor, yo solamente les puedo decir que durante toda mi vida, antes de esta experiencia que la misericordia de Dios me ha concedido, yo era una mujer que vivía en pro de trabajar, vivía ocupada y preocupada, buscando un centavo, haciendo miles de cosas. Tengo 4 hijos y muchas veces falté a mi deber de madre por estar buscando dinero. A pesar de que tengo un esposo y que Dios ha permitido que él provea y sostenga el hogar, siempre estuve ocupada y preocupada por muchas cosas, haciéndome responsable de otras que no eran mi deber. Eso me llevaba a tener una oración superficial, una oración angustiada, a
a no tener realmente esa intimidad y esa sinceridad con Dios. Yo solamente les puedo decir en el nombre del Señor que cuando se está en ese punto, Dios no viene a condenarnos. El alma sabe el lugar que le corresponde. Y es un sentimiento indescriptible, es una angustia, al menos en mi estado. Dichosas las almas que cuando mueren saben que su lugar es al lado del Señor, porque me imagino que el gozo y la alegría debe ser infinita. Pero en mi caso que no lo era, la angustia, el dolor y la tristeza, yo no se las puedo expresar con palabras humanas. Yo no se las puedo expresar con palabras humanas. Y les puedo decir en el nombre del Señor que esa Juliana antes de toda esta experiencia, atrevidamente yo decía que cuando yo muriera, yo sabía que no me ganaba el cielo porque no era buena del todo, pero que tampoco me iba a ganar el infierno, porque al menos yo iba a misa, yo comulgaba, yo rezaba, hacía obras de caridad. En mi soberbia y en mi altanería, lo repetí en mi corazón, en mi mente muchas veces, que yo sabía que me iba al purgatorio. Pero la sensación de condena que tuve en mi alma durante ese tiempo y esa experiencia no es nada que ver con el purgatorio. Hermanitos, Dios me dio la oportunidad en su infinita misericordia de que vuelva para hacer las cosas bien. A nivel médico, por mí no había nada que hacer. Muchas noches los médicos literalmente esperaron mi muerte porque no había nada que hacer por mí. Tuve todas las complicaciones habidas y por haber. Es más, una vez mi recuperación, los médicos, ellos en sus palabras me decían, usted es un milagro, no nos explicamos su recuperación, porque así como estuve tan mal, de repente cuando Dios dio la orden, digo yo, empecé a mejorar, a mejorar, a mejorar. Hoy por hoy, como ustedes me escuchan, mi voz es normal, no sufrió ninguna afección, neurológicamente estoy bien, físicamente tengo todas mis movenciones y es para los médicos inexplicable el que yo haya salido tan bien después de haberme visto tan mal. Eso solamente lo hace Dios, su misericordia infinita, pero lo hace porque me ama y porque soy muy horrible. Y en ese amor grande sé que Él espera que por lo menos en esta vez me esfuerce por hacer las cosas como Él las quiere. Por ello les pido que no me suelten de sus oraciones, que yo no los soltaré de las mías, que abran su corazón a Dios, que sean honestos. Nosotros como católicos tenemos el deber mayor todavía de vivir a Cristo, de vivir el Evangelio, de llevar una vida recta, porque conocemos la verdad, que es nuestra Iglesia Católica, porque tenemos los sacramentos. Hermanitos, lo que más nos está matando a todos los católicos es la hipocresía, es la falsedad. No por rezar, no por ir a misa, no por frecuentar los sacramentos, podemos dar por hecho nuestra salvación. Hay que abrir el corazón, hay que sacar toda la podredumbre que hay que hacer un cambio real de vida y que cada acto nuestro sea un acto de amor en la divina voluntad. De lo contrario, como nos enseña el Señor, en las 24 horas de su pasión, todos los actos buenos que podamos hacer, en vez de agradarle, le van a causar dolor, que era exactamente lo que yo hacía con mi vida, porque todo estaba lleno de soberbia, porque todo estaba lleno de egoísmo, lleno de mí y vacío de Dios. Hermanitos, este es mi testimonio, los comparto con el corazón. Y por último, decirles que en uno de los momentos, en el único momento durante todo ese proceso, porque fue muy larga la agonía, la angustia de huirle a la muerte, hubo un momento cuando el Señor me permitió escucharlo y me dijo, era la voz de Jesús que me decía que lo que más le hería a su corazón era que no creyéramos en su misericordia. En todas las áreas de nuestra vida, la misericordia de Dios quiere reinar y triunfar. Pero nosotros tenemos que abrirnos y creer de corazón que estamos con un Dios que todo lo puede, absolutamente todo. Abandonémonos en sus manos, abandonémonos en su divina voluntad para que Él vuelva a restaurar todo en ese orden primero con el que fue creado toda la creación y que pueda recibir toda la gloria, la honra
Él, el Padre y el Espíritu Santo, la Trinidad Santísima. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los acompañe y en la divina voluntad siempre. Gracias a todos por sus oraciones.